Hola jóvenes, bienvenidos a este curso taller del proyecto Infocaf, Educar, Informar, Prevenir, un presente y futuro sin drogas. Agradezco a la doctora Paola Otero por la invitación a este importante proyecto. Sin más, me presento, soy la profesora Sandra Cruz Alejo del Colegio de Geografía del Plantel 8. Me voy a permitir ahora compartir mi pantalla, por lo que apago mi video y comenzamos. Ustedes tienen ya en su material para consulta el manual. Entonces, esta información que voy a presentar ahora se basa en lo que ustedes ya pueden revisar ahí con mayor detalle. El curso taller que vamos a iniciar el día de hoy consta de 3 módulos. El primero se refiere a las zonas de alto riesgo para el consumo de drogas. Hemos identificado 6 principales ejes a manera de introducción al problema. Y es importante retomarlo ahora en educación media superior, debido a que estamos ante un problema que se ha catalogado ya de salud pública. Es un problema que tiene características muy complejas. Podemos analizarlo desde diferentes miradas y está ante tendencias crecientes de consumo. Hay un aumento en consumo de sustancias nocivas. Si bien las drogas en sí mismas son dañinas para nuestra salud, se está siendo más común el consumo de sustancias cada vez más agresivas para nuestro cuerpo, para nuestra estabilidad emocional. El contexto en el cual nos desenvolvemos influye y también puede ser un punto estratégico para prevenir el consumo. Por lo tanto, aterrizamos también en que es necesaria una planificación de programas en torno a educar, a informar, a hacer consciente qué medidas podemos llevar a cabo para atender este problema. Para comenzar nuestro primer módulo, vamos a retomar esta particularidad que tiene nuestro país en su localización geográfica. Vamos a identificar principalmente 2 puntos. El primero es el relieve de nuestro país tiene una influencia en el contexto del impacto que tengan las drogas. Por un lado, tenemos la mayoría de nuestro territorio está compuesto por cordilleras, por sierras, por montañas que van a derivar en tipos de vegetación de bosque. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque los cultivos ilícitos, sobre todo, buscan o se da preferencia a este tipo de ambientes, este tipo de regiones naturales en donde se van a llevar a cabo los cultivos. Es importante que los coloquemos ahora y los conozcamos. Tenemos principalmente las sierras, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, el sistema volcánico transversal o el eje neovolcánico, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre de Chiapas y Guatemala. Entonces, ¿qué podemos derivar de este análisis de la localización geográfica? Que nuestro país tiene eh, este elemento importante que es el relieve, que forma parte del contexto en el cual se va a cultivar y obtener un tipo de droga. Eso sería uno. El siguiente punto importante que vamos a retomar a través de la localización de nuestro país es la cercanía con Estados Unidos. Este país tiene también un problema muy grande sobre el consumo de drogas. Ustedes han escuchado seguramente o han visto algún video en YouTube acerca de la problemática en cuanto al consumo y el tráfico de drogas que se está llevando a cabo, no solo desde México, sino desde Centroamérica. De acuerdo al tipo de relieve, vamos a resaltar entonces 2 tipos de drogas de acuerdo a su impacto. El impacto rural
y de impacto urbano. En cuanto al de impacto rural, está asociado a los cultivos. Retomando el mapa anterior que presentamos del relieve, las regiones naturales de bosque van a favorecer los cultivos ilícitos. Por otra parte, también tenemos en nuestro contexto rural en México distintas culturas asociadas a alguna planta de subsistencia que está relacionada con su cosmovisión. Por ejemplo, eh, el peyote se utiliza como parte de los rituales culturales que lleva a cabo ciertos grupos indígenas. Entonces, en el espacio rural vamos a tener, de acuerdo también a la región natural que se dé y a la cultura, cultivos agrícolas de subsistencia o ilícitos. En el caso de los cultivos ilícitos, la siembra de cannabis, por ejemplo, que da origen a la marihuana y sus derivados, y la amapola, principalmente, como lo mencionábamos ya, en zonas montañosas. En cuanto a su impacto urbano, tiene fuertes implicaciones de las dinámicas sociales, económicas y de seguridad propias de las ciudades. Las sustancias que principalmente circulan y se consumen son ya sustancias mayormente alteradas, es decir, resultado de laboratorios. Si son cultivos ilícitos, por lo tanto, se obtienen de forma clandestina. Es el caso del crack y las metanfetaminas. Hasta ahora tenemos identificado, de acuerdo al impacto, zonas urbanas, zonas rurales y también vamos a colocar en un tercer punto muy importante las zonas escolares. Retomamos nuevamente que estamos ante un problema de salud pública y aquí las zonas escolares van a tener un papel muy estratégico. En el siguiente mapa, con datos de 2020, podemos identificar y tomar como ejemplo a la Ciudad de México. En este mapa de círculos estamos representando el tamaño de población que tiene cada alcaldía. De acuerdo al INEGI 2020, las zonas rurales se caracterizan porque van a tener una población menor a 2.500 habitantes. Tal es el caso de Milpalta, que sería la alcaldía menor poblada hasta este censo realizado en 2020, con más de 152.000 habitantes. Una zona urbana, por el contrario, va a tener mayor número de habitantes, es decir, más de 2.500 habitantes. Es el caso de la alcaldía Iztapalapa, que es la más poblada de la Ciudad de México, con más de 1.800.000 habitantes. Las zonas urbanas presentan alta concentración de población, menores oportunidades laborales y educativas. ¿Por qué comentamos esto, jóvenes? Si bien las zonas urbanas concentran la mayor cantidad de servicios, debido a la alta demanda, son menores aquellas oportunidades, tanto de estudiar por la alta demanda de estudiantes y laborales por la alta demanda de mano de obra. Por eso comento aquí que tenemos menores oportunidades, aunque son las zonas urbanas que tienen mayor cantidad de servicios, mejor establecida la infraestructura. Sin embargo, por la alta demanda, al ser polos de atracción, generan también menores oportunidades. En las zonas urbanas se da la presencia de redes de tráfico de drogas, ¿de acuerdo? Por toda esta dinámica que hay social, económica, hay una influencia en la presencia de tráfico. Por su parte, las zonas rurales van a tener menor acceso a servicios de salud y educativos. ¿De acuerdo? Esto también implica que la infraestructura va a estar también en menor cantidad, es decir, en las zonas rurales es más común que dependa de el horario del transporte para que yo pueda moverme. Por ejemplo, en el centro cada vez vemos
mayor, mayores opciones de traslado, el metrobús, el metro, el trolebús. Sin embargo, en las zonas rurales vamos a tener este tipo de situaciones de acuerdo a cómo se está configurando. Problemas socioeconómicos. También aquí lo mencionamos. eh, si, eh, si bien las comunidades son autosuficientes en cubriendo sus necesidades, esto de problema socioeconómico me refiero a que, por ejemplo, menor presencia de servicios. Por ejemplo, si necesito ir al banco en una zona rural, tengo que moverme, trasladarme hacia el centro del municipio, hacia una zona urbana, para poder llevar a cabo esta transacción. ¿De acuerdo? Hay una tendencia al aumento en el consumo de adolescentes. Aquí también quiero mencionar como ejemplo, la misma dinámica rural hace que las jornadas sean de menor tiempo, porque, por ejemplo, si sus jornadas laborales están relacionadas a actividades agrícolas, las jornadas son medio tiempo, mayor tiempo libre, y esto puede influir en que se comience a 10 años, por ejemplo, a consumir, a fumar un cigarro o a tomar una cerveza. Por su parte, las zonas escolares van a ser muy relevantes porque, aunque el contexto de las zonas rurales y las zonas urbanas se dé de esta manera, en las zonas escolares podemos tener eh, oportunidad de intervención. En las zonas escolares se promueve la integración social de los niños, niñas y adolescentes, y también es un lugar muy estratégico para tejer estas redes de apoyo para prevenir e informar en torno a un posible problema de drogas. En las zonas escolares coloco estos tres puntos muy importantes. Hay una relevancia de tomarlas en cuenta y es así que este programa tiene mucha importancia en concientizar y en educar al estudiantado en torno a que este problema existe, a darle voz a, a cómo me siento, qué estoy viviendo yo en mi contexto, para que se convierta en un punto estratégico para prevención. Hay una necesidad de que la escuela sea un lugar donde me integre, donde me sienta a gusto, donde tenga confianza de acercarme a un adulto y pedir ayuda, donde construyo vínculos sanos y relaciones sanas. También la escuela debe proveer esto. Es un lugar donde yo estoy segura de estar, seguro. En la escuela debe existir entonces programas de prevención y educación sobre el consumo de drogas. Debe hacerse explícito que existe este problema y cómo tratarlo, qué hacer, cómo ayudar quizá a una amiga o un amigo, cómo apoyarlo. Por lo tanto, puede ser un punto muy estratégico la escuela. Sin embargo, si estos programas no existen o si son muy pocos, este lugar también va a ser un riesgo para el consumo de drogas. Va a haber un aumento en probabilidades de consumir drogas. En la zona escolar, los estudiantes continuamente se enfrentan a problemáticas. Si tengo un bajo promedio, quizá a lo mejor no se me inculque creer en algo, sea una religión o una creencia que yo tenga. ¿De acuerdo? Es importante también eh, que yo practique algo que me dé además esta contención o lo que yo decida que sea, ¿de acuerdo? Si existe una psicopatología, es decir, por ejemplo, periodos prolongados en los que yo me siento deprimida, ¿de acuerdo? ¿A dónde me acerco? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? Si existe en mi contexto un uso temprano del alcohol, esto me va a generar una baja autoestima. Si veo en casa que hay mala relación con mis padres, si veo que es muy común y normal que se vea el consumo de un amigo, de un familiar, de mi papá o mamá, de algún tipo de droga, eso también
va a contribuir a que yo no sepa qué hacer y asuma que esto es una conducta normal y no lo es. No lo es, ni se puede hacer y tender apoyo. Alumnos, de la mano de sus tutores de grupo, tutores legales, padre, madre de familia, personal docente, directivo y administrativo, podemos influir en que esto se pueda prevenir. También vemos que al ser un problema de salud pública, tenemos presencia de actores sociales internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de Estados Americanos y un órgano específico que es la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, que también están emitiendo continuamente sugerencias, acciones de cómo enfrentar este problema. Para cerrar el primer módulo, jóvenes, les sugiero realizar la siguiente actividad, que es muy importante analizar a través de los datos qué está sucediendo en el contexto, ¿de acuerdo? De acuerdo al informe sobre consumo de drogas en México, observar las gráficas y escribir cuál es el año que se registró el mayor número en el consumo, por qué, qué está sucediendo, o voltear a ver el contexto que pueda favorecer este aumento. El contexto tiene una influencia muy importante para prevenir que estos datos continúen subiendo. Y de acuerdo a lo que hemos realizado en el módulo 1 y relacionado al mapa de círculos de la Ciudad de México, es decir, el impacto por zonas rurales y urbanas, ¿qué alcaldías tienen mayor riesgo de presentar aumento en el consumo de drogas? Bueno, por mi parte ha sido todo en este primer módulo y tiene sus materiales en el manual. Seguimos y nos vemos en el siguiente módulo.